Hoy me acompaña Ángela Duque, ella es CEO de Biocarbon CERT, una empresa que hoy nos va a hablar sobre los 3 programas que están teniendo. Ellos tienen programas de agua, de carbono y de biodiversidad. Primero que nada, Ángela, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cuáles son los 3 programas que está teniendo hoy Biocarbon? Biocarbon nació como un programa de carbono inicialmente, de programas de mitigación de cambio climático. Es el que se llama Biocarbon Standard en realidad. Pero desde que nacimos pensamos, no somos solo carbono. Así como los seres humanos, no somos solo carbono, no somos solo agua. Nosotros desde el comienzo dijimos, no solo somos carbono. Entonces pensamos desde el inicio en hacer unos programas que bajo la integralidad como un ecosistema, en este momento somos carbono, biodiversidad y agua. Son 3 programas. Próximamente lanzaremos uno de economía circular o residuos, que también va, y estamos pensando en uno de ruta hacia la sostenibilidad. Ese todavía no tiene mucho cuerpo y no lo estamos todavía preparando, pero somos en este momento agua, biodiversidad y carbono. ¿Cómo funciona en la práctica el programa de agua? El programa de agua es para conservación de recurso hídrico, principalmente. Entonces es un programa que puede involucrar diferentes actividades de proyectos en el mundo de la conservación del agua y del recurso hídrico. Ya tenemos 2 metodologías, todo funciona con metodologías porque la metodología es el modelo bajo el cual los proyectos pueden preparar iniciativas para conservación del recurso hídrico. Entonces tenemos el de la metodología de infiltración, que es manejo de infiltración. Todavía estamos muy en lo rural, en sistemas agrícolas, agropecuarios, pero migraremos este programa hacia ciudades sostenibles, manejo y conservación de agua en edificaciones, por ejemplo. Ya estamos pensando en algo de así en África, pero en este momento tenemos infiltración y una metodología que acabamos de lanzar durante el Día Mundial Internacional del Agua, que es de cosecha de aguas lluvia, que preparamos con una compañía argentina que va a preparar proyectos en ¿Quiénes ese pueden sentido. participar del proyecto? Los proyectos bajo los estándares de Biocarbon puede participar gobiernos, entidades privadas, públicas. Ahí tenemos una gama interesantísima, importante de desarrolladores de proyectos. No es excluyente. Estos proyectos buscan resolver alguna problemática. ¿Cuál es la principal problemática que están encontrando hoy en día? Hablamos de agua, ¿verdad? Sí. La escasez del recurso hídrico. El tema del cambio climático llevamos mucho tiempo tratando de mitigarlo, manejarlo, y hemos dejado un poco de lado las otras crisis. No solamente hay crisis climática, hay crisis de biodiversidad y hay crisis de agua. Entonces la problemática de agua es muy importante para nosotros y además, como decía ahora, son supremamente conectados. Es un ecosistema, es un modelo que tiene que ser integral. Entonces la problemática del agua es tremenda. Hay escasez, tenemos problemas ustedes acaban de pasar por el tema de inundaciones, que no es solamente un proceso climático o un tema de clima, sino que es un tema también de regulación hídrica y de problemas con el manejo del recurso hídrico. ¿Qué pasará a futuro si no manejamos esta crisis o esta escasez del agua? ¡Wow! Poblaciones sufriendo muchísima hambre. Eso está conectado directamente con la seguridad alimentaria, por ejemplo. Y todos sabemos en el mundo, y lo hemos escuchado desde hace mucho tiempo, poblaciones que tienen problemas de crisis de agua y seguridad alimentaria dura, sanidad no solamente de los humanos, sino vegetal, ambiental, animal. El agua nuestro cuerpo es el 80 o 70% agua tal vez, entonces es un problema. El planeta es una cantidad, las 3/4 partes del planeta son agua y tenemos que conservarlo y cuidarlo. ¿Qué tan abiertos están los gobiernos de esta parte del mundo a trabajar programas de agua entendiendo esta crisis?
Yo creo que están más abiertos que con lo del cambio climático. En realidad, creo que ya llevamos muchísimos años trabajando el tema de cambio climático. Hemos visto evolución, hemos visto que hay muchísimas acciones a nivel intergubernamental, sector privado, sector gubernamental, pero con el agua creo que estamos mucho más preocupados todos que con el tema del clima en este momento. Quiero pasar al otro programa que es el de carbono. ¿Cuál es la diferencia entre el programa de carbono de Biocarbon con los otros programas de carbono que hay en el mundo? Es una pregunta muy interesante. Nosotros tratamos de manejar todo con integralidad, no sé si esa es la palabra, tal vez, ¿no? O sea, y como les decía, ahora no somos solo carbono. Entonces, carbono y nuestro programa de carbono es muy fuerte y hace muchísimo énfasis en comunidades locales y pueblos indígenas, por ejemplo, en la territorialidad. Y los proyectos que se certifican y registran con los estándares de biocarbono, específicamente con el estándar de carbono de Biocarbon, tienen que ser muy rigurosos y muy cumplidores del respeto al conocimiento tradicional, a las comunidades locales, a los pueblos indígenas. Tiene que nacer del territorio el modelo del proyecto, no es un externo quien debe llevarle a la comunidad el modo de manejar su territorio y las actividades de mitigación o adaptación al cambio climático, sino que tiene que nacer directamente de las comunidades. Las comunidades son las que saben cómo manejar su territorio, cuál es su modelo de vida, qué es lo que esperan, qué es lo que para ellos es sostenible, y es lo que nosotros promovemos muchísimo. ¿Hay algo más allá del impacto ambiental en el que una empresa o una institución pública se beneficia con estos programas? El impacto social. El impacto social tiene que ser, esos componentes tienen que ser casi que iguales. O sea, uno no puede pensar en medio ambiente sin pensar en los seres humanos. Nosotros pensamos que el ser humano es una parte del ecosistema. No podemos pensar solamente en el árbol o en la especie animal, sino que los seres humanos forman parte del ecosistema y son quienes dependen de ese ecosistema, y sus medios de vida tienen que estar en equilibrio con el ecosistema en el que habitan. Quiero ir al tercer programa, que es biodiversidad. ¿Por qué una empresa debería invertir en biodiversidad? Porque es otra de las crisis en este momento. El tema de biodiversidad es la base de todo. El agua es un componente muy importante, pero la biodiversidad es todo lo demás. Entonces hay que pensar en la biodiversidad, hay que pensar en que es un ecosistema y hay que pensar en que eso hay que conservarlo y protegerlo a capa y espada. Nosotros en Biocarbon, y lo digo en este momento como Ángela Duque, no como Biocarbon, realmente nosotros pensamos que lo que debería ser un cobeneficio, porque se llaman cobeneficios en el mundo del carbono, la biodiversidad y el agua y el tema social son cobeneficios. Yo creo que lo que debería ser cobeneficio es el carbono, porque todo lo demás es lo que es más importante. El ecosistema es el carbono, al final es medir carbono en la composición vegetal o demás, pero todo lo demás es lo que está más arriba de eso. ¿Cuál es la primera barrera que encuentran en el sector empresarial a la hora de hablar de estos programas? El pensamiento de los recursos financieros asociados a los créditos. Hay créditos de biodiversidad, créditos de carbono y créditos de agua. Y el modelo económico hace que al final lo que financia este tipo de proyectos e iniciativas son, además de lo que hay que invertir, lo que ingresa a los proyectos por la venta de los créditos. Y esa es una barrera en este momento importante. Es una barrera que ya no existe tanto en el tema de carbono, pero biodiversidad y agua son unos mercados incipientes. Es lo primero que preguntan siempre es, bueno, ¿y quién compra esos créditos de carbono? Y los compradores, las empresas que están interesados dicen, bueno, ¿cómo juega eso en mi ecuación?
¿Qué es lo que yo puedo demostrar o balancear en mi modelo sostenible con esos créditos de biodiversidad o de agua? Eso en este momento todavía es una barrera, pero creo que se va a saltar muchísimo más rápido que las barreras que existían hace muchísimos años con carbono. Si comparamos la penetración de estas iniciativas o programas, América versus Europa o Asia, ¿dónde estamos parados? Yo creo que Asia es incipiente, pero tiene muchísimo potencial, mucha fuerza. En Asia como en América hay muchísimo recurso forestal, mucha biodiversidad, muchísimo recurso hídrico. Nosotros claramente tenemos siempre ventajas en nuestros países. Tenemos muchísima composición en ese sentido. En Europa no tanto, pero en Europa creo que hay más posibilidades de financiación. Tiene que ser una mezcla, una combinación entre todos. ¿Y dónde estamos parados? En que tenemos que buscar el punto crítico en el que podamos pararnos todos y apuntarle a lo mismo. ¿Qué debemos hacer hoy para no arrepentirnos en 30 años? Madre mía, yo que estoy hace 60 años en el planeta, te digo, ¿qué debemos hacer hoy para no arrepentirnos en 30 años? Yo estoy hace 27 años en el tema del carbono y creo que seguimos arrepintiéndonos de siempre pensar para dar un paso más adelante y tener que seguir pensándolo, tener que seguir creando reglas, tener que seguir las reglas a las iniciativas o proyectos. Creo que es algo de lo que nos vamos a arrepentir después, porque lo que tenemos que hacer es promover las iniciativas, los proyectos, favorecer que los proyectos puedan seguir adelante, aportar no solamente recursos, sino conocimiento de todos. Yo creo que si seguimos por el camino que vamos a seguir arrepintiéndonos durante muchos años. Si tuvieras que cambiar algo en los gobiernos o en las empresas, que para vos es obvio, que por ahí para nosotros no, ¿qué sería? Conciencia. Conciencia y criterio. Yo creo que muchas veces los humanos no tenemos suficiente criterio y no pensamos demasiado en el problema que tenemos que resolver. Y seguimos repitiendo paradigmas y siguiendo la tradición, y lo que viene de antes es como los sistemas agrícolas. El campesino hace lo que hacía su papá hacía lo que hacía su abuelo y así sucesivamente. Y yo creo que gobiernos siguen haciendo un poco lo mismo. ¿Cuál es la crisis más urgente que tenemos que resolver? Agua. ¿Cómo se resuelve? Financiación, perspectiva distinta y modelos nuevos. Siendo disruptivos y haciendo cosas que evolucionen igual que el mundo. ¿Estamos camino a resolver la crisis del agua o estamos estancados? Yo creo que no estamos siendo todavía conscientes de que estamos en una crisis de agua que tenemos que resolver, igual que la del cambio climático desde el 98, hace tantos años. Todavía no hemos pensado en eso. Ya tenemos muchas convenciones, está la de Ramsar, pero yo creo que todavía no tienen tanta fuerza y no creo que estemos estancados, pero creo que sí tenemos que pensar más en eso. Gracias, Ángela, por tu tiempo. A ti, muchas gracias.